Está genial. Bueno, entonces, bueno, presento el artículo 3 que se llama Explorando el espacio de fase utilizando los sensores de aceleración y rotación de un celular simultáneamente, que es de estas tres personas, Arturo está incluido. Bueno, como adelanta entonces el título, el objetivo es recrear una experiencia física bastante común, que es el péndulo físico, y lo curioso del asunto es que se va a utilizar un celular, que por ahí que no es lo que uno estaría más acostumbrado, pero bien, ese es el objetivo entonces, medir aceleración radial, tangencial, y la componente de la velocidad angular. La aceleración radial y tangencial sería lo que corresponde al eje ZI, no sé si se ve muy bien porque está muy chiquita la imagen, y la componente de la velocidad angular, lo que sería la componente X en la figura. Y esas van a ser las tres medidas que vamos a tomar utilizando los sensores nada más que del celular. Y de ahí, en función de eso, vamos a recrear todo el análisis, que sería exactamente el mismo que uno haría en un laboratorio con otros aparatos. Entonces, bueno, les hago una pequeña intro de la teoría, y es, bueno, la ecuación de movimiento es muy sencilla, no tiene mucho misterio, es la ecuación de los torques, y el único detalle que hay que tener en cuenta es un pequeño término que viene en realidad de una resistencia de rodamiento y que en una primera instancia ese término lo podemos aproximar a cero. O sea, eh, ese término sale de la resistencia de rodamiento que tiene la rueda. Lo podemos aproximar a cero en realidad porque, como todos sabemos, las ruedas en realidad se diseñaron para rodar, entonces esa componente no atribuye mucho, no se disipa mucha energía. Pero solo puedo hacer esa aproximación en un intervalo corto de tiempo. O sea, en un periodo en el que el celular da una vuelta alrededor de la rueda, yo puedo decir que la energía se mantuvo aproximadamente constante, entonces puedo construir una teoría en función a eso. Pero esa aproximación de que este término no contribuye no la puedo hacer durante todo el tiempo, porque si no la energía, o sea, sería constante todo el tiempo y la rueda no pararía nunca, y sabemos que eso no es así. O sea, a largo plazo, este término tiene contribución y es lo que en realidad provoca que la rueda se detenga a largo plazo. Pero en un periodo corto de tiempo, suponiendo que el celular da una vuelta, yo puedo considerar la energía constante. Entonces, asumiendo esa pequeña disipación, aproximadamente cero para periodos cortos de tiempo, y además, si considero pequeñas oscilaciones, para las grandes no, porque en realidad en una primera instancia el celular va a estar rotando con la rueda. Pero una vez que comience a oscilar, yo puedo aproximar a pequeñas oscilaciones, y lo que me predice la teoría es esto, que voy a tener una constante de movimiento, que va a ser la energía, y además yo puedo definirme, en principio, algo que no tendría por qué tener mucho sentido, que va a ser un espacio donde voy a representar tita, punto y tita dos puntos. En principio, a eso le voy a llamar espacio de fase, y lo que vemos aquí es que debería obtener algo así como elipses. ¿Tá? O sea, esto es casi la ecuación de una circunferencia, solo que estos dos coeficientes que multiplican a tita punto y tita dos puntos no son iguales. Entonces, en ese espacio que me acabo de definir, donde voy a representar tita punto y tita dos puntos, la teoría me predice que yo debería ver elipses, bajo estas condiciones, ¿no? Bajo periodos cortos de tiempo y la aproximación a ángulos pequeños. Que eso es lo que uno esperaría recuperar y es lo que vamos a tratar de ver en los resultados del artículo. Entonces, acá vienen los primeros resultados. Lo primero que se hizo fue graficar en una misma figura la aceleración radial a la izquierda y la aceleración y la velocidad angular a la derecha, ambas en función del tiempo, ¿no? Entonces, eh, lo que vemos es que como que el movimiento se divide en dos partes, ¿no? Que es de hecho lo que uno espera. Tenemos una parte donde el cuerpo está rotando, o sea, el celular da vueltas completas alrededor de la rueda, y existe un momento para el cual la energía ya se disipó lo suficiente, entonces ya no llega a dar una vuelta completa, va a haber una amplitud máxima y de ahí comience para atrás. Y eso se ve en la velocidad angular. O sea, vemos que siempre decrece, aumenta, disminuye, pero siempre positiva. Llega un momento en que aquí la velocidad angular se hace cero, o sea, el cuerpo llegó a un punto donde se detuvo y comienza a tomar valores negativos, o sea, está yendo para atrás, en el sentido físico, ¿no? Y de ahí en más es lo que sucede, el cuerpo comienza a oscilar en torno al punto de equilibrio estable que, como todos sabemos, es
el punto de más abajo. Entonces, en estos dos movimientos vemos que en la parte de rotación, los máximos y mínimos de la aceleración angular, de la aceleración radial y la velocidad angular coinciden. Eso serían lo que correspondería a los puntos más altos y más bajos, el punto más alto y más bajo de la rueda. Y después, a partir de la fase en la que empieza a oscilar, lo que uno esperaría es que, bueno, cuando llega al máximo, la mayor amplitud, el cuerpo se detiene, en ese punto la velocidad angular es cero, y para esos puntos en que la velocidad angular es cero, la aceleración es mínima. Y eso tiene sentido, porque en realidad, cuanto más se separó el cuerpo de la posición de equilibrio, en realidad la aceleración es la gravitatoria, entonces es vertical, y la componente que tiene en dirección radial es muy chiquitita. Entonces, de hecho, es lo que uno recupera, que para esos puntos en que se denominan puntos de inflexión, porque ahí se cambia la velocidad angular, o sea, viene siendo positiva, hace cero y vuelve para atrás. En esos puntos la aceleración es mínima y es lo que uno obtiene. Luego, podemos también graficar la aceleración radial en función del ángulo θ, que si bien el ángulo θ no lo medimos directamente, sí lo podemos obtener por la velocidad angular. O sea, la velocidad angular omega es θ punto, y uno puede despejar θ como una integral, y la integral en este caso se resuelve de forma numérica. Creo que en el caso de este artículo se hizo con los trapecios, creo. Entonces, tenemos la aceleración radial que la medimos directamente, conocemos el ángulo θ que lo podemos conocer indirectamente, y bueno, y uno obtiene este resultado que es coherente también, porque en realidad de nuevo, cuando el cuerpo, esto es en la fase de oscilación, ¿no? Cuando el cuerpo se separó lo máximo posible de la posición de equilibrio, el ángulo es máximo, o sea, uno llega hasta el máximo, y en ese punto la velocidad angular es cero, el cuerpo se detiene, y como vimos en la gráfica anterior, uno esperaría que que la aceleración radial sea la mínima, y es lo que obtiene, ¿no? Los máximos de la variable angular coinciden con los mínimos de, de la aceleración radial. Bien, otra cosa curiosa, estoy yendo un poco rápido porque en realidad lo que quiero llegar es a los diagramas de fase, que es lo principal del artículo. Otra cosa que uno puede ver es la energía, y esto el mundo también lo hace para contrastar el modelo, y es que podemos graficar la energía. La curva negra es la energía cinética, y la línea punteada aquí azul es la energía potencial, que la definimos a partir de los 30 segundos, que es donde justamente es la fase de oscilación. Entonces, lo que se hizo en el artículo fue aproximar los mínimos y los máximos de esta curva, todos estos puntitos, por una exponencial. Esto lo que demuestra es que la energía efectivamente decae exponencialmente. Ese es el primer resultado que uno obtiene de aquí. Y el segundo es que se midió la diferencia entre estas dos curvas, y se obtiene este valor, y se calculó ese mismo valor a partir de los parámetros físicos. En realidad, en el artículo se midió la masa, o sea, uno conoce la masa del celular. Si uno define el mínimo o el valor nulo de la energía potencial en el punto más bajo de la rueda, uno conoce a la altura a la que estaría el celular en el punto más alto, que sería 2 veces el radio. Entonces, tenemos la masa, tenemos el radio, podemos conocer, o sea, por la expresión, ¿no?, del modelo, la energía potencial, tenemos la velocidad angular, podemos calcular la energía cinética. Entonces se calculó esta diferencia a partir de los parámetros físicos y también experimentalmente, y se encontró, bueno, que efectivamente coinciden. Entonces eso deja en evidencia que el modelo es bueno, ¿no? Y aparte las medidas son buenas, digamos. Y ahora sí, lo que queríamos era el espacio de fase, que era lo que mencionaba al principio. Y bueno, aquí está graficado a todo el movimiento. O sea, desde que comienza a rodar el cuerpo, sería la parte inicial, sería la curva negra, donde el cuerpo está rodando y dando vueltas enteras alrededor de la rueda. Y después, la parte de oscilaciones se divide en tres partes. En el artículo se hace una clasificación, lo que se llama oscilaciones grandes, que son las que son mayores de 90 grados. Después, unas oscilaciones intermedias, que corresponde al color verde, que son las que son menores de 90, y después una última que son las azules, que es ya cuando uno puede hacer la aproximación, o sea, cuando el cuerpo
está oscilando en torno al punto de equilibrio, pero los ángulos son pequeños. Entonces ahí es cuando uno puede hacer la aproximación de pequeñas oscilaciones y lo que uno obtendría es un movimiento armónico. Entonces, bueno, como les recuerdo la fórmula, que era esta que está aquí, la teoría me predice que, bueno, para periodos cortos de tiempo y pequeñas oscilaciones, la energía se debería conservar y yo lo que debería ver en ese espacio donde grafico tita punto y tita 2 punto es algo así como elipses. Y de hecho, es lo que se observa. O sea, para la parte azul, que es lo que corresponde a las hipótesis que hicimos, uno recupera ciertas elipses. Capaz que ahí no se ve muy bien, pero en realidad es por la escala. Esta escala de aquí no es la misma que la vertical, pero en realidad son elipses, y bueno, eso es efectivamente lo que uno quería y obtiene. ¿Ah? No lo mencioné, pero en realidad nosotros tita 2 puntos no lo medimos directamente, pero sí se puede obtener porque en realidad medimos la aceleración tangencial, y como conocemos esta expresión, en realidad se puede obtener tita 2 puntos. Entonces, bien, eso también deja de evidencia que el modelo que se utiliza es bueno. Esto es lo que había dicho recién con palabras. Y bueno, algunas conclusiones. Yo puse estas tres, hay más, pero me parece que estas tres son las que mejores resumen el artículo y las que mejor lo engloban. Y es que en realidad el experimento, los resultados que uno obtiene no se alejan mucho de lo que uno esperaría y de lo que uno obtendría con otros tipos de aparatos, ¿no? O sea, aquí queda en evidencia, el objetivo es ver qué tan bueno es hacer el experimento o no con un celular. O sea, lo curioso, digamos, del experimento. Y de hecho, eso está medio encadenado con la conclusión 3, es que lo que uno obtiene es correcto en realidad, no se aleja mucho de lo que obtendría por ahí si lo hiciera en una facultad con equipo más costoso o más difícil de tratar. Entonces, bueno, eso es una gran ventaja para el celular, o sea, el tema aquí es la accesibilidad, ¿no? Uno puede recrear o sea, yo no mencioné igual en ningún momento, y el artículo tampoco lo hace, nada que no tendrías en tu casa, básicamente. O sea, creo que hoy en día todo el mundo tiene un celular. Entonces, nada, es fácilmente recreable el experimento y basta tener un celular, un MATLAB y no mucho más para volver a recrearlo y obtener medidas que son buenas, efectivamente. No es que te da medidas muy malas ni nada por el estilo. Y lo otro es también que el uso simultáneo de los sensores. En realidad el celular o sea, uno lo puede dejar ahí, no tiene cables, es inalámbrico. Entonces, y además puede usar varios sensores simultáneamente. O sea, todas estas medidas fueron simultáneas. La aceleración tangencial, la angular, la velocidad angular. Que distinto sería si yo tuviera que recrear el experimento conectando varios sensores, que claro, eso te lo vuelve un poco más complicado, y además el hecho de manipular más el sistema te introduce más incertidumbres, más error, que hacerlo todo de una, ¿no? En realidad estas medidas son muy limpias, porque fue conectar el celular, poner a girar la rueda y después tomar los datos. Entonces las medidas que se toman son muy limpias y bueno, esa es otra de las ventajas. Tiene algunas desventajas el celular, sí, es verdad, y es básicamente porque el celular no se creó con ese objetivo, creo, de hacer mediciones físicas, que son, por ejemplo, acá en esta gráfica se ve que, que se supera el límite para acá entre más o menos de 0 a 20 segundos. No sé si logran apreciar bien, pero es hasta 20 nada más metros por segundo que toma, entonces se rebasa el límite. En ese sentido sí, no es, Ahí tiene esa desventaja. satura el Claro, sensor. ahí está. Eso, se satura, esa es la palabra. Gracias. Se satura el sensor, entonces, esa es una desventaja que por ahí, bueno, puede perjudicar si estás haciendo medidas muy grandes. Pero de todas formas, no deja de ser bueno a la hora de medir. Que si uno hace un balance ahí de ventajas y desventajas, creo que es buena. Y bueno, por ahí creo que cubrí. Bueno, muchas gracias. Ok, Muchas de gracias. nada. Este, Dejo de compartir. sí, no sé si hay alguna pregunta. Este, no, yo creo que quedó muy claro. Un poco para lo que hicimos énfasis para vender este trabajo, hablando medio a lo bruto.
para vender este trabajo fue un poco la posibilidad como de recorrer el espacio de fases, en el sentido de poder tener dos medidas distintas, dos variables distintas, pero que no son las variables normales del espacio de fases, porque generalmente uno dice espacio de fases, posición, velocidad. Acá estamos tomando una velocidad y una aceleración, ¿no? Entonces es como un poco más raro, pero al principio nada impide tomar un espacio de fases así. Es como más directo. En este caso, porque lo que miden los sensores, o sea que, digamos, el tita punto lo está midiendo un sensor y tita 2 puntos lo está midiendo el otro. Uno que se obtiene de la velocidad angular y otro de la aceleración. Una de las contras que no mencionamos mucho es que, claro, la aceleración, en realidad nosotros en otro trabajo eso lo vemos, pero la aceleración que mide el celular no es una aceleración de verdad, sino es una aceleración aparente, porque está incluyendo una componente de la, este, de la parte gravitacional, digamos. Entonces, eso acá en este artículo como lo eludimos un poco y después más lo tratamos en otro. Pero un poco es eso. Esta gráfica me parece interesante cómo está recorriendo, ¿no? Cómo empieza el móvil. Si uno pudiera ver una película, sería, primero sigue las curvas negras, en determinado momento llega hasta esta curva negra de cambio de color acá abajo del centro, vemos cambio de color, se vuelve rojita, hace estas oscilaciones raras, y después esas oscilaciones grandes, que llamamos acá grandes, y después pasa a las oscilaciones medianas y después a la parte armónica. Y después si uno lo dejara después de un rato, terminaría un puntito acá solo, ¿no? Terminaría en el origen. Pero bueno, un poco es eso la idea, me parece que la resumiste muy bien. ¿Está viendo ahí? Ahora sí. Bien. Me estaba andando medio mal el wifi, así que cualquier cosa, si se tranca, me avisan. Dale nomás. Bien. Bueno, este es un artículo de Prince y Thorne del 2018, que lo que hace es comparar el método de Lagrange y el método de Hamilton, a ver cuál es mejor para tratar órbitas de partículas relativistas en cursos introductorios de relatividad general. Bueno, ellos empiezan explicando que en general lo que se hace es introducirlos mediante Lagrange, porque se considera como que es más fácil para los estudiantes, porque requiere menos conocimiento matemático previo, y que después el método de Hamilton o se ve al final como algo extra o directamente no se ve, y bueno, ellos plantean que este no sería el orden más conveniente, y dan ventajas y desventajas para cada método. Bueno, y nos centramos en la resolución de órbitas de partículas en espacio-tiempo curvo. Hay un dibujito. Bueno, primero el método de Lagrange. Así es como queda el lagrangiano para una partícula de este tipo. Bueno, esto que tenemos acá el x a la 0 es la coordenada temporal y el x a la y vendrían a ser las coordenadas espaciales, que por ejemplo si estamos en 3 dimensiones serían x y z. Entonces esto es como una coordenada espacio-temporal. Y su derivada es respecto a lambda, que es el tiempo propio de la partícula, o sea, el tiempo medido desde el sistema de referencia de la partícula. Y después esto se llama tensor métrico, que bueno, tiene diferentes formas dependiendo de la definición que usemos, pero en general para este artículo se usa esto. Bueno, acá tenemos la ecuación de las ecuaciones de Lagrange, y lo que hacen los autores es dar un ejemplo para ver cómo se resuelve esto, que es en un espacio-tiempo estático, o sea que no cambia con el tiempo, y con simetría esférica para simplificar las cuentas. Bueno, acá lo que vemos es que
Acá este tensor no depende explícitamente ni de θ ni del tiempo, entonces P sub t y P sub, no depende de phi, de θ sí. Entonces P sub t y P sub phi van a quedar constantes, P sub t es la energía y P sub phi es la componente z del momento angular. Acá tenemos dos constantes de movimiento, pero necesitaríamos dos más porque tenemos tres coordenadas espaciales más el tiempo. Entonces, bueno, el lagrangiano tampoco depende explícitamente del tiempo, entonces podemos decir que es constante. Y después se puede elegir el sistema de coordenadas de forma de que θ siempre sea igual a pi sobre 2. Entonces ahí tenemos nuestras cuatro constantes de movimiento y usándolas podemos hallar de r de lambda, de t de lambda, de phi de lambda, y después integrándolas obtenemos las tres coordenadas en función de lambda y recordando que θ es igual a pi sobre 2. Bueno, las ventajas de este método es que cuando logramos hacer esta integral, como que tenemos toda la solución junta, o sea, podemos ver directamente cuál es r de lambda, y eso nos ayuda para ver su dependencia con otros parámetros, o no sé, los puntos críticos, esas cosas. Como que es más fácil ver cómo se comporta la partícula. Y desventajas es que en general, cuando queremos integrar estas cantidades para encontrar las ecuaciones de movimiento, van a tener singularidades, o sea, valores donde se hace infinito. Entonces, como que eso se puede evitar, se pueden hacer cambios de variables y manipularlos un poco para lograr la integración, pero lleva más trabajo y es un poco complicado. Bueno, después pasando a Hamilton, acá tenemos la definición del hamiltoniano y definimos P sub mu como esto acá. Y bueno, usando esto, la definición y el lagrangiano que teníamos antes, el hamiltoniano para este ejemplo nos queda así. Y a partir de ahí podemos obtener estas ecuaciones, bueno, vamos a tener ecuaciones diferenciales que nos van a dar las ecuaciones de movimiento. Bueno, algo que destacan los autores es que en realidad no es necesario usar esta definición de hamiltoniano, o sea, no es necesario conocer previamente el lagrangiano, sino que se puede introducir simplemente esta, explicando que es como el equivalente relativista de la energía y no es necesario pasar por el proceso de hallar el lagrangiano antes. Después, otra cosa que destacan es que es verdad que para entender el hamiltoniano se necesita un conocimiento matemático más avanzado que para el lagrangiano, pero que en realidad eso no es, como que no es una barrera, porque lo importante es saber usar la matemática y no entenderla del todo. Como cuando usamos la delta de Dirac, ponele, que es algo complicado, pero nosotros sabemos sus propiedades, entonces lo podemos usar, aunque no lo entendamos del todo. Entonces, como que dicen que en realidad la matemática no sería una barrera para usar el hamiltoniano. Bueno, después vamos a desarrollar las ecuaciones de movimiento que vimos antes para compararlas. Acá sí, como queda la de Lagrange, A y B son constantes. Y bueno, usando esto, llegamos a esta ecuación. Acá tenemos dr de lambda, que eso es lo que después vamos a despejar e integrar. Y con Hamilton nos queda acá esto. Y bueno, esto nos da cuatro ecuaciones diferenciales. Acá puse las dos más importantes porque son las que nos van a dar dr de lambda, que es lo que nos permite hacer la comparación con el otro método. Bueno, acá según Hamilton nos quedan dos ecuaciones diferenciales de primer orden que no parecerían tener singularidades. Y después si vamos a Lagrange nos queda una ecuación diferencial de primer orden que si la estudiamos vemos que tiene singularidades en los puntos de retorno de la órbita.
Y bueno, entonces eso hace que sea más difícil de integrar porque hay que ver cómo evitar esos puntos y hacer unas manipulaciones. Entonces queda más difícil que estas, que son ecuaciones diferenciales, un sistema de primer orden, que eso es muy fácil de resolver numéricamente. En general se resuelven numéricamente todas estas órbitas. Entonces, como que es más fácil esto. Otro comentario importante es que en realidad las ecuaciones, estas dos, se pueden obtener a partir de la de Lagrange. En el artículo explica cómo, pero es como un proceso muy complicado. O sea, primero empezar por Lagrange y para llegar a lo otro, si podemos llegar directamente a esto, como que no vale la pena. Y bueno, conclusiones, es cierto que Lagrange requiere menos conocimiento matemático, pero eso no es un impedimento porque igual sabiendo un par de cosas, sabiendo manejar las cosas, la matemática que se necesita para Hamilton, se pueden resolver las órbitas, que es lo más importante, aunque no conozcamos profundamente la teoría. Y después que con el enfoque hamiltoniano se simplifica todo a la hora de resolver las integrales, tanto analíticamente como numéricamente. Entonces, como que en conclusión, Hamilton es mejor. Y fin. Bueno, muchas gracias. No sé si terminaste o tienes alguna cosita más. No. No, muchas Eso gracias. fue. No, un comentario, que este señor Sorne, Kip Sorne, es premio Nobel de Física, es fue uno de los líderes del LIGO y fue premio Nobel de Física, es premio Nobel de Física, ¿no? Y también, bueno, Richard Price también es alguien súper conocido. Quedó medio raro porque quedó justo un artículo nuestro con Cecilia y Martín, y después otro con esta gente. Quedó medio raro eso. Quedó medio, quedó medio raro, pero porque bueno, Kip Thorne ya le digo, premio Nobel hace unos años, uno de los responsables del LIGO, etcétera, etcétera, súper conocido, aparte de una cantidad de libros y cosas. Así que bueno, la idea no es hacer